Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. A partir de esta hora, estamos asistiendo, sería la palabra adecuada, a una elección fraccionada, tremendamente fraccionada. ¿Por qué ocurrió esto, Fabricio? Si bien no se pudo tener una sola candidatura presidencial que represente a la oposición, porque las características de la política ecuatoriana son diversas de las que pasan en Venezuela, es decir, no podemos comparar directamente ni decir, ¿y por qué no se unen igualito que lo que pasó en Venezuela? No funcionan así las cosas. Lo que sí le puedo decir, Gonzalo, es que sí hay síntomas de madurez en la clase política. El lograr conjugar ya varias organizaciones o al menos tendencias en torno a candidaturas, yo creo que eso es un mensaje importante de que estamos enfrentando esto con muchísima responsabilidad. Creo que tenemos una posibilidad real de tener una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta creo que vamos a estar juntas todas las organizaciones políticas que hemos estado defendiendo los principios de democracia y libertad los últimos 10 años. Creo que adicionalmente este 19 de febrero no solamente nos permite encontrarnos con la elección en una papeleta, sino adicionalmente dibujarnos qué somos como sociedad, Gonzalo, y me parece que esto es un tema importante, porque si es que como sociedad no condenamos la corrupción enquistada en el gobierno, terminaríamos entonces refrendándola. Me parece que el gran esfuerzo que hay que hacer es, como sociedad, dibujarnos exactamente qué somos. ¿Estamos dispuestos a condenar en las urnas los casos de corrupción más grandes que ha tenido la República? ¿O estamos dispuestos a convalidarlas y a decir, bueno, está bien, que roben nomás porque hacen obra, no pasa nada, y está bien que roben porque algún día me tocará a mí también? Y no funciona así. Yo creo que este es un encuentro que como sociedad tiene que redefinirnos exactamente qué es lo que pensamos sobre los valores éticos de los ecuatorianos, y por lo tanto, si es que estamos dispuestos a refrendar en las urnas a esta gente que se ha robado la plata de los ecuatorianos en estos 10 años, o si estamos dispuestos a decir, basta, ese no es del Ecuador, y nosotros somos gente humilde, somos gente honesta, somos gente que quiere hacer fortuna trabajando, y no como lo que ha sucedido en este tiempo. Para que usted improvise un análisis, ¿a quién refleja usted? ¿Al pensamiento de qué corriente, coyunturalmente hablando, en esta campaña usted representa? Difícil pregunta, Gonzalo, voy a tratar de responderla, pero yo creo que nosotros, Concertación, que no es un movimiento nuevo, nosotros venimos luchando por la democracia, por los derechos, por los principios republicanos desde hace 10 años. Nosotros somos contemporáneos del nacimiento de Alianza País y nos hemos mantenido. Quizá nuestra gran virtud, nuestra gran fortaleza es desde la ciudadanía haber sobrevivido y haber hecho política siempre desde la oposición. Siempre desde una postura coherente de defensa, como digo, de los principios de la República democrática. Y creo que esa corriente, yo diría, de un liberalismo social, de un liberalismo basado y sustentado en la ciudadanía, es la que nos ha permitido sobrevivir. Esa es la posición que nosotros representamos, me parece a mí, en el escenario electoral. Y por eso es que quizá una de mis grandes satisfacciones en esta campaña, y por eso yo comencé con un mensaje de gratitud, es que esa posición y esa postura, le digo, Gonzalo, me he sentido, es reconocida en todo el país, absolutamente en todo el país. En todos los sectores. He visitado en estos 45 días y un poco antes, porque en realidad nosotros comenzamos a recorrer el país antes, siempre una persona, 2, 3, a veces muchas más, en todos los rincones del Ecuador que han reconocido esta trayectoria de Concertación. Y por eso es que yo le digo, Gonzalo, hoy estamos ante un momento fundamental de nuestra historia, porque creo que en el año 2007, cuando se cerró el ciclo político que se inauguró en el 79, el Ecuador vivía una esperanza de democratización, una esperanza que fue absolutamente traicionada por la llamada Revolución Ciudadana. Esas 5 revoluciones que ellos propusieron, ninguna de esas ha sido cumplida. Ahora nos enteramos y nos damos cuenta todos lo que habíamos denunciado, que
que la llamada revolución ética nos lleva a que en el Ecuador en este momento nos gobierna una mafia. Y hay que decirlo así. Yo la he denominado una casta política. Parafraseando lo que Pablo Iglesias dice, casta política, un grupo económico, político, que está organizado para defender sus intereses económicos y políticos transnacionalmente a través de procedimientos ilegales. Es lo que tenemos en el Ecuador. Entonces, yo creo que hoy y el día domingo, los ecuatorianos tendremos la oportunidad de, a través de un procedimiento democrático, pacíficamente cerrar este ciclo político. Y ese ciclo político debe abrir la posibilidad, nuevamente, porque el pueblo ecuatoriano ha luchado muchas veces por alcanzar la democracia, la posibilidad nuevamente de construir un país democrático, próspero, equitativo. Mire, Gonzalo, hay momentos. Yo creo que en 1945, cuando fue la gloriosa, fue un momento. Cuando se produjo la Revolución Liberal en 1895, otro momento. Cuando fue la Revolución Juliana en 1925, otro momento. En 1979 vivimos otro momento. En el 2007, otro momento, que fue absolutamente traicionado. Y hoy, en el 2017, el pueblo ecuatoriano tiene nuevamente la oportunidad de, a través del voto, cambiar esta situación, cerrar este ciclo político, regenerar la república moralmente, porque cuando a un fiscal, Gonzalo, le acusan de haber recibido un maletín de plata de un hotel, yo no estoy diciendo que es verdad, yo deseo que sea mentira. Cuando dicen que el contralor ha recibido un maletín de billetes en un hotel de Quito, cuando vemos y estamos esperando que se publique una lista de personas coimadas, sobornadas en procesos judiciales en Estados Unidos y en Brasil, y sospechamos que pudiera estar ahí el propio presidente de la República y el vicepresidente de la República, el Ecuador necesita una regeneración moral. Y por eso es que el 17 de febrero tenemos esa oportunidad. Ustedes han estado de regeneración en regeneración en el caso del doctor Montúfar, y en el caso suyo. Nosotros como movimiento ahora concurrimos a la convocatoria de la plataforma Compromiso Ecuador. Y dentro de la plataforma Compromiso Ecuador, que terminó juntando a más de 150 líderes y organizaciones políticas del país, más la alianza Suma Creo y Podemos de la SUAY, respaldamos la candidatura de Guillermo Lasso. Creemos que este es precisamente el camino para salir democráticamente, con la fuerza del voto, de un camino que podría alejarnos de lo que ha pasado en Venezuela. La recuperación de la democracia en el Ecuador puede hacerse por la vía pacífica, sin muertos en las calles. Y creo que esto dice mucho de la madurez que estamos tratando de construir en la política. No se trata solamente de el cambio generacional en la política, Gonzalo. Se trata adicionalmente de un cambio cualitativo en la política. Tenemos una oportunidad, Gonzalo, César, amigos, amigas. Yo creo que tenemos una oportunidad de demostrar que es la falta de política la que nos sumió como país en lo que nosotros estamos intentando salir en este momento. Y creo que hay que recuperar los valores. La falta de política. Sí, ¿qué significa me refiero a lo siguiente. Me refiero a que hay que superar este criterio de que la política es mala y que la política es corrupta. Déjeme ponerlo de esta manera. Hay periodistas buenos y hay periodistas malos, pero eso no hace malo el periodismo. Claro. Hay médicos buenos y hay médicos malos, pero eso no hace, pero por supuesto, y hay médicos buenos y hay médicos malos, eso no hace mal a la medicina. Y hay políticos buenos y hay políticos malos, pero eso no hace mal a la política. Creo que entonces parte de las cosas que hay que hacer es repolitizar a la ciudadanía. Creo que es necesario que la ciudadanía vuelva a tener líneas ideológicas sobre las cuales pueda moverse y ejercer su voto. Creo adicionalmente que la oportunidad… un ejercicio del cuatrenio. Parte de las cosas que hay que hacer, pero adicionalmente, por ejemplo, yo creo que quienes creemos en la democracia tenemos que condenar el retorno de la violencia a la política, los manotazos en los restaurantes. Yo creo que es necesario que los que estamos intentando plantearnos una nueva línea de hacer política, brillemos porque somos capaces de sentarnos a conversar, de que somos capaces de encontrar acuerdos, de que podemos definir una agenda mínima. ¿Qué tiene que tener una agenda mínima? Obviamente, al menos las nociones de retorno a las características éticas de la administración de la República.
Otra cosa, hay que cortarles las uñas a esta gente, hay que permitirles tener un juicio justo, y a quienes se han encontrado responsables hay que condenarles con todo el rigor de la ley. Hay que hacer que la Asamblea tenga nuevamente el espacio de fiscalización y no solamente la comisión de archivo, como la denomina la salquiteña. Creo que es necesario encontrar grandes acuerdos para la superación de la pobreza, y eso pasa por cómo vamos a establecer una reforma tributaria que nos permita generar un marco de confianza para la inversión de los ecuatorianos y de los extranjeros en el Ecuador para la superación del problema de falta de empleo. Porque han construido leyes, señor alcalde, don Jaime, han construido leyes precisamente para hacer que una asamblea elegida a la barata, con unas reglas de juego inequitativas, con propósitos manifiestos de llevarse mayorías que le son ajenas. Este antecedente me permite solicitarle un análisis sobre lo que necesita un presidente de estas épocas. Buenos días, don Jaime. Buenos días, un saludo muy cordial, respetuoso para quienes escuchan Radio Democracia. Todo el Ecuador, especialmente en la ciudad de Quito. Buenos días a usted, Gonzalo. Buenos días. Constitución, efectivamente, una buena constitución es sumamente necesaria para gobernar un país. Y para tener una buena constitución, porque la actual no lo es. Acuérdese usted que dijeron que era una constitución tan buena que duraría 300 años, y lo que ha sido es desgraciadamente violada 300 veces, y se le han tratado de hacer reformas y de estudios se le han hecho, porque las constituciones buenas son las constituciones pequeñas de principios orientadores, como la americana, no estas constituciones que no parecen ni leyes, sino que acaban siendo reglamentos. Pero en fin, para hacer eso hay que tener una asamblea con mayoría de oposición a quienes representan a este gobierno. No hay que ir necesariamente a una constituyente. La constituyente es la forma más ortodoxa y válida, por cierto, de hacer una reforma constitucional. Pero imagínese usted, después de toda esta campaña, donde yo estoy seguro que los grupos de oposición sumados tendrán mayoría en la asamblea y no el gobierno, que esos asambleístas le digan al pueblo que los han elegido para nada y que hay que volver a hacer otra elección para ir a una reforma constitucional a través de una constituyente. Creo que sería una decepción para los ecuatorianos, una pérdida de tiempo, una pérdida de dinero, y además que sería innecesario. ¿Por qué? Porque la propia constitución actual le da la vía tanto al Ejecutivo como al Legislativo de convocar una consulta popular que no tiene otro límite, cuidado, que no tiene otro límite que el de quitar derechos. Pero aquí nadie va a hacer una convocatoria, una consulta popular para quitar derechos, todo lo contrario, para restablecer derechos que se le han colocado, se le han cicateado al pueblo ecuatoriano. De manera que yo creo que eso es la vía. Simplemente venga del Ejecutivo, venga del Legislativo, se diferencian un poquito en el procedimiento. La una puede ser inmediata, la que viene del Ejecutivo, y la otra toma un segundo debate de 45 días, pero nada más, nada más. El resto es exactamente igual. Claro, para eso también habrá que tomar medidas respecto de lo que es Corte Constitucional, respecto de lo que es una serie de elementos que hoy día se eligen a través de un organismo totalmente ajeno a la democracia ecuatoriana, porque las funciones de control deben de nacer básicamente el legislativo y no el ejecutivo, como está sucediendo el día de hoy. Pero en fin, yo creo que la Constitución, reformarla será básica, pero pienso que es una cuestión de poco tiempo que, repito, no requiere necesariamente de una constituyente. Abogado, el señor presidente Correa acaricia como real el éxito electoral de conseguir a su favor y a favor del partido de gobierno la asamblea, y no precisamente nos manifiesta en ningún momento en estos últimos días
la posibilidad de un éxito electoral para su candidato a la presidencia de la República. Es decir, Correa está súper seguro de que tiene la Asamblea como para envenenar el ambiente político a través de zancadillas, y perdone por el término serrano, de zancadillas que pueden operar en contra de un gobierno exitoso de la oposición. Bueno, yo pienso que los ecuatorianos son lo suficientemente maduros, intuitivos, inteligentes, como para que este domingo, con su voto, le den al gobierno ni un triunfo en primera vuelta, que no lo va a haber, ni mayoría en la Asamblea. Aunque el método de Hunt, que se aplica, pero a las elecciones provinciales, puede elevarles un poquito el porcentaje respecto de la votación que saquen comparado con el número de diputados. Pero de ninguna manera yo creo que está dentro de cálculos normales, electorales lícitos, eso sí, el que el gobierno vaya a alcanzar 50 más 1% de los votos de la Asamblea. Ahora, entre la respetable Cynthia Viteri, el señor Guillermo Lasso y el candidato del oficialismo Lenín Moreno, no le voy a preguntar por quién está usted, porque se sobreentiende que su candidata, la persona que va a representarlos, la coyuntura social cristiana madera de Guerrero y esta nueva actitud del pueblo ecuatoriano es la doctora Cynthia. Pero sí pedirle que nos haga el favor de indicar a horas del comicio cuáles son los distingos que tiene que establecer el votante del domingo. Mire, son fáciles. El que quiera que esto continúe como está o empeore en todos los aspectos, libertad, democracia, impunidad, desempleo, paralización económica, disposición arbitraria de los dineros privados para trasladarlos al Estado, como es en el caso, inclusive hay veces de las ciudades a las que ahora quieren pagarle parte de sus rentas en papeles cuando el gobierno las cobra en efectivo, debería entregarlas en efectivo, fondos de los maestros asegurados, y cuando digo asegurados no solamente trabajadores sino militares, policías, los jubilados, los trabajadores privados, a los que se limita el 15% de la utilidad, etcétera. El que quiera todo eso, pues votará por la opción de que continúe el gobierno de la Revolución Ciudadana y de Alianza País. Esa es una alternativa. Yo creo que aquí necesitamos un cambio profundo, pero un cambio positivo, no un cambio de crisis. Yo creo que hay coincidencias con el señor Lasso, por ejemplo, en rebajar impuestos y en eliminar impuestos. Pero con rebajar y eliminar impuestos no se crea empleo, simplemente con eso. La propuesta de la doctora Viteri y de Mauricio Pozo de crear empleo no se basa simplemente en un discurso correcto, que también lo tiene el señor Lasso en el sentido de decir, bueno, se necesita confianza, se necesita seguridad, se necesita incentivos, se necesita rentabilidad. No, eso es exacto, sí. Apertura, negociar bien el asunto de la integración, mantener la dolarización, todo eso es correcto. Pero en la actual situación, crear impuestos pasa por rebajar el costo productivo incompetitivo del empresario ecuatoriano de todo nivel. Y no basta con bajar impuestos. Hay que bajar también el costo de la energía eléctrica, que es una planilla que es de un impuesto monstruoso, porque mire usted, Gonzalo, producir energía hidroeléctrica, y eso es bueno que el gobierno lo haya hecho, vale 2 centavos de dólar el kilovatio, se vende a Colombia en 6, se le vende al empresario ecuatoriano en 10, y hay lugares en el Ecuador donde el consumo domiciliario por excesos alcanza el 50 centavos de dólar el kilovatio. Ahí hay un impuesto escondido. La misión de un Estado no es regalar ni lapidar, pero tampoco es exaccionar al ciudadano. Pero si además de bajar impuestos y quitar impuestos, y además de bajar el costo de energía,
usted no sube prudentemente los salarios, y eso es algo que la candidatura del señor Lasso no promete ni menciona, porque no están a favor de eso en forma definitiva, usted no puede recuperar el empleo. ¿Por qué? Porque si la gente no vuelve a tener dinero en su bolsillo para comprar y para pagar, las empresas no podrán comprar, no podrán vender, no podrán cobrar, no podrán ganar, no podrán generar utilidades. Y si no hacen todo eso, que nace de tener clientes que compren y paguen, y ese es el pueblo y la masa trabajadora y su familia, las empresas no podrán tributar. Y estará pasando como ahora, que a mayor cantidad de impuestos, menor cantidad de tributación. Parece mentira, pero así funciona. Cuando existan menos impuestos y la gente tenga plata para comprar, las empresas ganarán y entonces habrá impuesto a la renta, venderán y habrá IVA. Pero lo más importante de todo, en vez de despedir como hacen ahora, las empresas contratarán, se mantendrá el empleo y se creará empleo para los jóvenes. Ahí tiene usted una primera diferencia. Segundo, definitivamente Cynthia Viteri es una mujer comprometida con programas de carácter social, que para los que no saben cómo hacerlo o no quieren hacerlo, la tachan de demagoga y de populista. Mire, crear un Ecuador digital, hacer lo que se ha hecho en Guayaquil, entregar computación a todos los colegios, tablets gratuitas a todos los bachilleres, entregar internet gratuita y sin cable con 6,000 puntos, sin límite de usuarios, con límite de tiempo, 40 minutos al día, poner en marcha el programa Get Abstract, que significa que todos los jóvenes pueden entrar al mundo de las mejores universidades, Cambridge, Yale, la Complutense, Harvard, etcétera, gratuitamente. Es algo que aquí ya lo hemos hecho y es algo que podría hacerse en el Ecuador con la risible suma de $30 millones al año. Aquí el presupuesto ha superado los 30,000 millones. Yo pregunto, en la ruina económica no hay 30 millones para hacer del Ecuador un país digital y darle a los jóvenes el capital del siglo XXI, que es el conocimiento, y ponerlos en contacto con oportunidades gratuitas, no solamente nacionales, sino mundiales. Se puede.